Hoy os voy a hablar de una patología de la piel que conozco en profundidad y que probablemente sea una de las que particularmente más me molestan. No es otra que las manchas. Y ello es así, en primer lugar, porque me parecen feísimas. Y en segundo lugar, porque te ponen 10 años encima. Y digo yo que tengo los que he ido acumulando, pero no quiero tener ni uno más de los que marca mi carné de identidad. Y fijaros cómo comienzo, diciendo que sin sol no hay manchas y que ya el 20% de personas de 30 años tienen manchas, pero el 95% de las personas de 65 en adelante. Es decir, que al final vamos a pigmentar absolutamente todos. ¿Y de qué depende el color de la piel? Depende de tres factores. En primer lugar, de la melanina, que es ese pigmento que producimos por un motivo, y es defendernos de las agresiones externas, sobre todo del sol y de la polución, que es el primer factor que provoca manchas. Acabo de decir que sin sol no hay manchas. No tenéis más que revisar cómo están las partes ocultas de vuestro cuerpo, las que están ocultas en verano y sobre todo en invierno, para que podáis comprobar la diferencia que hay en la textura, en el color y sobre todo en la aparición de manchas entre rostro, manos y estas zonas. En segundo lugar, va a depender de los carotenoides, que son antioxidantes fundamentales que adquirimos de vegetales y también de animales. Por ejemplo, el hígado es muy rico en vitamina A, que vamos a almacenar en el hígado y que vamos a utilizar cuando nuestro organismo los requiera, pero que van a dar color anaranjado a la piel, que unido a la melanina va a conformar, junto con un tercer factor, el color de la piel. Y ese tercer factor es la hemoglobina. La hemoglobina oxidada tiene color rojizo y la hemoglobina reducida tiene color azul. ¿Qué ocurre? Que con la edad y sobre todo con el sol vamos a perder tono en los capilares que están en la dermis, se va a producir una dilatación de los mismos y como consecuencia de ello una salida de contenido que debe estar dentro del endotelio de los vasos y se va a ir acumulando en zonas donde no debería estar, se va a acumular en forma de hemosiderina y esta hemosiderina unida a la melanina va a producir pigmentación. De hecho, si utilizamos un analizador de piel y cogemos la sonda que mide melanina, esta no va a diferenciar entre melanina y hemosiderina, que al final son acúmulos de ferritina. Y quizá estemos raca espinaca despigmentando y no consigamos disminuir el valor de la sonda. ¿Por qué? Porque con los despigmentantes habituales no vamos a eliminar esos acúmulos de hemosiderina. Por tanto, eliminar una mancha es una cuestión harto complicada. Aquí tenéis el ejemplo de un albino. Estas personas no son capaces de producir absolutamente nada de melanina y deben huir absolutamente del sol si no quieren abrasarse en cuestión de segundos. ¿Y de qué va a depender la melanogénesis? Pues fijaros, va a depender de factores genéticos. Evidentemente, nuestros fototipos vienen determinados genéticamente. Yo soy un fototipo 4 y eso significa que tengo más capacidad de producir melanina y de enfrentarme a los efectos negativos del sol. Os recuerdo que no solo provoca manchas, sino que provoca cáncer y, como consecuencia, voy a estar, decía, más protegida que un fototipo, por ejemplo, 1, de factores extrínsecos, como puede ser el sol y la polución, pero además de factores intrínsecos, ya que tenemos moléculas que van a tener receptores
en las células productores de melanina, es decir, de los melanocitos, y que van a activar la melanogénesis. Por ejemplo, los queratinocitos tienen la capacidad de producir hormona estimulante de melanocito cuando son agredidos por el sol. Y este es uno de los factores más importantes con receptor en el melanocito para estimular la melanogénesis. La hormona adrenocorticotropa, que se va a producir por el eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal ante cualquier situación de estrés, pero que también son producidos por los queratinocitos, porque no se me ocurre ninguna situación más violenta para la piel que tomar el sol. El factor endotelina 1, que también es producido por el endotelio de los vasos. El factor estimulante de colonias, que va a hacer que se diferencien y proliferen los melanocitos, y que también es producido por los fibroblastos, como tenéis en la diapositiva. Es decir, que cuando el fibroblasto, que está a nivel de dermis, envejece, también va a fomentar la producción de melanina. Y, por supuesto, mediadores de la inflamación, porque, como estáis viendo aquí, sin sol no hay manchas, pero también juegan un papel importantísimo las hormonas, lo saben las embarazadas y cualquier persona que tenga una alteración hormonal o que tome medicamentos que contengan hormonas, por ejemplo los anticonceptivos hormonales, sin ir más lejos. Y como os decía, todo lo relacionado con el sistema inmune y el sistema nervioso van a producir mediadores de la inflamación que tienen receptores en el melanocito. Así que fijaros que lo verdaderamente normal es tener manchas, porque son múltiples factores los que van a estimular al melanocito. El que una vez estimulado va a ser prácticamente imposible de desactivar. Y como os decía, y resumen del resumen, vamos a tener manchas por una sobreexposición solar, léntigos, queratosis actínica, que ya es una lesión precancerígena, y o pecas. Cambios hormonales, el temido melasma, que va a ir unido en el melasma crónico a un problema vascular. Por tanto, deberemos utilizar activos específicos para su tratamiento. No solamente va a aumentar la melanina, como os decía, sino la vascularización de la piel y la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial. Y, por supuesto, la inflamación. Así que ojo con aquellas personas que tengan acné posinflamatorio, que se sometan a tratamientos de estética, láseres especialmente, que lo que van a hacer es producir una quemadura y, en muchos casos, una pigmentación postinflamatoria, o personas que hayan sufrido una quemadura, una ruptura, en definitiva, de la piel. Por tanto, y para concluir, compañeros queridísimos, las manchas son un problema crónico que podemos controlar y mantener, porque, como veis en este árbol, yo puedo cortar el tronco, puedo cortar lo que se ve a través de tratamientos múltiples, puesto que las manchas son multifactoriales, y muchísima constancia. Pero si vuelvo a regar el árbol, si vuelvo a regar la mancha, esta aparecerá, porque hay algo que no veo, que es la raíz. Lo que veo únicamente es la punta del iceberg, y os garantizo que podemos hacer muchísimo desde la oficina de farmacia. Yo he sido capaz de despigmentarme 2 veces en mi vida, y no voy a decir que no tenga ni una sola mancha, pero no tengo manchas visibles. Os espero en mi siguiente capítulo.